Yo creo que si no ponemos un momento de reflexión, de poder pensar no solamente desde nuestra propia construcción cultural, porque a lo mejor decimos, no, es que las mujeres exageran, no, es que eso puede pasar en otro lugar, es que eso está ajeno a mi realidad, que generalmente eso comentan algunas de las víctimas, ¿no? Yo nunca pensé que esto me iba a pasar y pum, ¿no? Asesinan a una hija, a una hermana, en fin. Entonces no esperemos a que, como dice Paulina, la realidad nos toque, sino podamos ser empáticos, empáticas y ver que hay más allá de lo que está en nuestro hogar o en nuestro contexto. Hay muchas mujeres allá afuera, vemos muchas mujeres que estamos sin saber qué es el feminicidio, a dónde puedo denunciar, qué es lo que puedo hacer. Es normal que se me controle de esta manera, cómo se llama la violencia, existe o no. Acérquense, hay módulos de atención inmediata en los ayuntamientos. Hay fiscalías, tanto de la mujer como de feminicidios, como incluso muchas otras de distrito, metropolitanas. Hay muchísima información al respecto y si no, busquen información en internet. Seguramente van a encontrar con una simple palabra cómo prevenir violencia, estoy sufriendo violencia. Como cuando preguntamos, ¿y qué hago si mi teléfono se descompuso? Lo mismo, ¿qué hago si estoy viviendo una violencia en mi casa? Y seguramente vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. Muchísimas críticas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Te dices porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese tu espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en su espacio, su Universo Violeta, y hoy tenemos un programa especial, diferente, pero estamos las tres conductoras y porque vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos debe de interesar a todas y a todos, y este tema es de los feminicidios. Hoy pues quiero saludarlas, ¿cómo están, queridas hermanas queridas? Hasta que coincidimos. Y a toda la audiencia un gran saludo. La verdad es que empezando este 2025, muy contenta por estar aquí con ustedes, con mi querida Paulina y Sandra, y sobre todo con todas las y los que nos ven por el 7 en este Universo Violeta. Y bueno, y como bien dice Paulina, yo creo que este es un tema muy importante y muy relevante porque lamentablemente el año pasado cerramos con cifras alarmantes y creo que como pues un buen deseo de este año precisamente creo que es importante pues empezar a trabajar porque esa cifra disminuya y vamos a hacer lo que nos toca desde este espacio, hacer reflexión, dar información para que conozcamos más acerca de lo que son los feminicidios. Pues ya estamos a mitad de mes de este año 2025 y preocupadas, ocupadas por un tema como es los feminicidios en Chiapas, pues decidimos tocar este tema porque creo que es importante aclarar algunas dudas, también desde lo jurídico, desde lo social, desde lo académico, el que el público en general pueda conocer de qué se tratan los feminicidios, por qué se dice feminicidio, por qué hay más muertes violentas de mujeres. Incluso hoy que ya hay políticas públicas a favor de esto, que tenemos una alerta de violencia de género, una fiscalía especializada, etcétera, etcétera, organizaciones civiles trabajando también en este tema. ¿Por qué hay más violencia tan extrema en contra de las mujeres? Que pues es la peor de las violencias que puede tener una mujer, como es el caso de los feminicidios. Y no sé quién quiera iniciar. Alejandra. Pues mira, a mí me encantaría poner como en la mesa ¿qué significa desde esta visión jurídica cuando hablamos de un feminicidio? Porque generalmente las mujeres que estamos interesadas en el tema y los hombres que estamos trabajando en este tema, pues hablamos de esto como comúnmente, ¿no? Feminicidios, pasó tal, pasó esto, se va a hacer una prevención para el feminicidio. Y la gente que estamos afuera, que no conocemos por qué se dice ese término, pues no nos tomamos el minuto para investigar o para leer algo, y creo que es muy importante que en este programa podamos abordar desde una arista jurídica una categoría tan importante como lo es el feminicidio. Y decirles que realmente en México, como ustedes bien saben, pues este fenómeno,
sabemos, por desgracia, que la desventaja o la situación de desventaja y discriminación que sufrimos las mujeres no es en este momento, digamos, que se haya inventado, que esté de moda o que estemos ahorita surgiendo a la vida en un contexto de disminución de derechos, sino que pues la historia de la humanidad se ha erigido en un contexto de desigualdades. Y por desgracia, las mujeres, entre muchos otros grupos, han estado por debajo de lo que se supone que es superior, que se ve en los hombres, generalmente heterosexuales, porque no encontramos cabida a disidencias, generalmente de un color de piel, racializados, con una educación, en fin, hay un prototipo de lo que significaría ser el hombre o la humanidad, ¿no? Y las mujeres, por lo general, en cualquier contexto histórico y cultura que busquemos, estamos siempre por debajo. Sin embargo, cuando asesinan mujeres u hombres, se piensa que es lo mismo, ¿no? En México hubo una lucha, sí, por los derechos de las mujeres, que no es justamente de esta década, sino que las mujeres han trabajado intensamente, mujeres muy importantes mexicanas, muchas sureñas de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán, que ustedes bien conocen, que pues guiaron toda una lucha, sí feminista, pero no catalogada así en su momento, por tipificar un concepto que pudiera distinguir cuándo asesinan a un hombre y cuándo asesinan a una mujer y por qué es necesario distinguirlo. Porque diríamos, bueno, es lo mismo, ¿no? Privación de la vida. ¿Qué te dice el tipo penal de homicidio? El que prive de la vida a otro. ¿Tú considerarías que ahí entran todas, todos, todes, las mujeres, hombres y demás? Pero entonces, ¿qué hace que un feminicidio tenga características distintas? Y creo que es muy importante saber que el asesinato o la muerte violenta de las mujeres tiene ciertas características que las hace diferentes al homicidio. Y permítanme comentarles que nuestro Código Penal, vigente en la actualidad, establece en el artículo 164 bis 7 características específicas cuando pudieras detectar que la muerte es por razones de género y se considera un feminicidio y cuando no. No siempre que asesinan a una mujer puede ser un feminicidio, pero si cumple con estas características sí puede ser catalogado como tal o como un simple homicidio. Y también me gustaría comentarles que este tipo penal es pionero a nivel nacional. Fue el primer tipo penal junto con el de la Ciudad de México que rompió, digamos, el paradigma de únicamente decir por razones de género, sino que especificó cada una de las razones de género y eso para las litigantes, los litigantes, incluso jueces y juezas que litigamos este tema, fue muy difícil y es muy difícil hasta el momento poder desde el derecho, como está concebido, digamos, muy cuadrado, muy objetivo, calificar algo de una categoría, digamos, como lo es la violencia de género. Pero para hablar, digamos, un poco más sencillo, ¿cuándo estamos frente a una muerte violenta que puede ser catalogada como un feminicidio? Cuando hubo una relación de amistad, de amor, estuvimos casados, fue mi novio, fue mi compañero, es mi vecino, lo conozco, soy su alumna, es mi papá. Cuando hay una relación con la persona que comete el asesinato, ambas. Cuando existe una relación de subordinación o cuando existe una relación de parentesco o cuando no existe una relación de convivencia conyugal. Aunque no estés casada, puede ser concubina. Y muchos años estuvimos en el debate de cuando eres novio o novia, sí o no, porque se decía es una relación de hecho, entonces no importa. Claro que sí, porque tiene que ver con la confianza que tienes con la persona. Por lo general un caso común es que le abrió ella y por eso la asesinó. Pues le abrió porque era su vecino, claro, porque era su novio, porque lo conocía, porque era el pretendiente, porque lo conocía. No es que ella quiso porque le abrió la puerta, pues porque es alguien que tiene una relación contigo que no estás esperando que te mate, ¿verdad? Por ejemplo, otra característica es que exista una amenaza, una intimidación, que exista violencia de algún tipo psicológica, familiar, institucional, en contra de la mujer antes de cometerse el asesinato. Generalmente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo categoriza así el derecho? Porque existen estas red flags que conocemos, estos pequeños puntos rojos de una relación violenta que empieza de acá para acá, que ustedes y la audiencia conocemos como el violentómetro, por ejemplo. Que es esta regla que nos sirve mucho, que hizo el Instituto Politécnico Nacional para decir
¿Dónde detectar violencia? Cuando me controla, cuando me dice quién te llama, cuando te dice muéstrame tu celular, en dónde estuviste, mándame tu ubicación. Te jaloneo, te mete pellizcón, te jala el cabello, te prohíbe relacionarte. Todas esas violencias. Te critica cómo te viste. Exacto. No puedes salir así. Que se acumulan y se acumulan hasta que estalla. Generalmente los feminicidios no surgen de un momento a otro. Sí, es un proceso que Es un proceso que va creciendo, ¿no? Aunque, claro que sí. Aunque, digo, obviamente, la verdad es que es magistral como lo explica la abogada. Sí. La abogada feminista, pero no sé, pero también hay casos de feminicidios de mujeres que no conocían a su victimario. Es correcto, sí. Que se da coyunturalmente muchas veces por la delincuencia organizada, sí. O por ejemplo lo que sucedió mucho tiempo en Ciudad Juárez, es correcto. De mujeres trabajadoras de maquilas, o sea, por supuesto, y en el caso de Chiapas, la mayoría de los casos, no recuerdo alguno ahorita, bueno, puede ser que sí, pero la mayoría de los casos, o el 80 o el 90% de los casos, sí, los victimarios son alguien conocido, pero también hay un porcentaje de feminicidios de mujeres que son asesinadas, que iban pasando por la calle y fueron violadas y luego matadas de forma violenta, ¿no? Sí existe también ese caso. Toda regla tiene una excepción. Sí, todo tiene una excepción. Y aparte por eso son varias fracciones. A lo que me refiero es que para no confundir al público, es que si una mujer es asesinada por alguien que no conocía, que no tenía una relación, también es un feminicidio, ¿no? Por supuesto. Claro, no son todas las 7, sino puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta fracción. Por ejemplo, ¿qué otra es? Que hayas estado incomunicada previamente al asesinato y que hayas sufrido alguna mutilación en tu cuerpo previa a que te hayan asesinado. ¿Por qué sucede esto? A la par de lo que dice Paulina, puede ser que no conozcas a tu victimario, al que te está asesinando, pero por lo general se ha descrito, basado en la estadística de cómo asesinan a las mujeres, cómo encuentran sus cuerpos, cómo es el hallazgo y físico de las mujeres que han encontrado en estos contextos que hemos vivido las mujeres mexicanas, y por lo general es de una hazaña intensa. Hay agresión corporal como mutilación, corte de cabello o estocadas en la cara. En fin, hay un odio muy visible en el cuerpo de las mujeres, al grado de arrojarlas a la basura desnudas, colgarlas en algún lugar, dejarlas en la vía pública. En los casos extremos que han habido, e incluso en Chiapas, de quitarles parte de los órganos. Por supuesto, entonces puede ser que no lo conozcas, no tenías relación con él, no había un contexto de violencia previa, pero pasó eso con el cuerpo que se halló y entonces puede ser catalogado como un feminicidio, en el entendido de que ese odio contra el cuerpo de la mujer tiene que ver con una carga de violencia de género. Entonces, así digamos que técnicamente el artículo que establece nuestro Código Penal es el 164 bis, ustedes lo pueden checar en internet, en cualquier código, y nos establece claramente cuáles son esas fracciones que digamos que pudieran arrojarnos luces de cuánto estamos hablando de un feminicidio y cuándo no. Y generalmente la gente pregunta, bueno, pero a los hombres los matan igual. Sí, en estadística incluso matan más a los hombres que a las mujeres. Pero dos datos curiosos que nos regala la estadística, que es muy buena aliada de las feministas, es ¿quién es el agresor común de los hombres asesinados y las mujeres? Otros hombres. Otros hombres, por desgracia. Y dos, ¿con qué saña podemos encontrar la violencia ejercida contra el cuerpo del o la asesinada? Y las mujeres, bueno, nos vamos para arriba. Pero además, ya nada más quiero comentar algo rapidísimo de esto. A ver, no es lo mismo, porque siempre hay debates respecto a esto. Hay muchos debates, sí, claro. Entonces, por supuesto, como bien decía Alejandra, son los hombres quienes asesinan a los hombres, pero no son asesinos de hombres. En su mayoría no lo es porque tuvieran una relación o porque es su pariente o demás, son por cuestiones de delincuencia organizada, de pandillerismo, temas económicos, de robo, etcétera. Pues, o sea, aquí la diferencia, riña, la diferencia es la violencia machista que hay involucrada en contra de las mujeres. Pero a mí también me gustaría aclararle, aprovechando que Alejandra está hablando de esto, ¿por qué luchamos las feministas porque sea catalogado como feminicidio? Claro. O sea, porque hay entonces una pena mayor. Sí, y además porque recoge todo esto que comentamos, un contexto de violencia que tiene que ver con el hecho de ser mujer.
¿Por qué este control? Por ejemplo, me voy a ir a otro artículo que es violencia familiar, que nos engloba en el 194, lo pueden revisar muy claramente cuando estamos ante violencia contra las mujeres en este contexto de familia. Cuando hay control, denostación, discriminación, agresión agravada, cuando existe esta intención de controlar al otro. Entonces, ¿por qué matan las parejas a sus mujeres? A las mujeres, a sus mujeres. Porque es mi posesión, porque no se puede ir con otro, porque no se puede divorciar, porque no me puede dejar. Porque creen que es su posesión. Porque es su sí, o sea, es el pensar del agresor, ¿no? Cuando la mujer se sale del Por eso hablo de la violencia machista. Exacto. Pues. O sea, porque, a ver, es que estamos hablando del feminicidio ya cuando existe el feminicidio. Pero creo que también es importante hablar antes del feminicidio y lo que se tiene que hacer para trabajar, para prevenir, que se han hecho una serie de políticas públicas, hay presupuesto. Desde 2016 tenemos la alerta de violencia de género en Chiapas, en 7 municipios y en los municipios indígenas. Y bueno, ya no vamos a hablar si hacen o no hacen, o qué es lo que está haciendo la alerta de violencia de género. Existe una fiscalía de feminicidios y hoy, sí o sí, gracias a la lucha feminista, todos los cuerpos de mujeres que se encuentren de forma de una muerte violenta, sí o sí se tiene que designar o decir que es un feminicidio, entre que investigan si fue feminicidio, si fue homicidio, si fue suicidio, o lo que haya sido, entre que investigan, sí o sí tienen que la Fiscalía General del Estado tiene que determinarlo como feminicidio. Si más adelante en su investigación encuentran otras cosas, pues entonces ya se designa y se dice que es lo que es. Pero por lo pronto, ¿cómo se llama? Tú lo recordarás. Esto, el por qué. Sí, claro. Existe una regla, digámoslo así, que es el protocolo latinoamericano para investigar las muertes violentas de mujeres, que incluye este concepto global, que es muerte violenta de mujer, porque no lo llaman feminicidio, le dicen homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio o accidente. Entonces, para poder visibilizar lo que decía Sandra, ¿por qué pedimos las feministas o las mujeres que estamos en este tema que se hable del feminicidio? Porque necesitamos visibilizar que nos están matando por razones de género, porque nos quieren controlar, porque existe una amenaza contra nuestros cuerpos, contra nuestros hijos, hijas, en fin, todas esas razones que podemos concebir como razones de género. Entonces, se crea a nivel latinoamericano un protocolo que es un documento fundacional, digamos, de manera institucional, que determina que los países que lo firmen tienen que estar obligados no solo a lo que decías, a diseñar políticas públicas y demás, sino que sus fiscalías, cuando ocurre la muerte violenta de una mujer, se inicie una línea de investigación que pueda determinar si hay cuestiones de género o no. Bueno, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, comentar aquí algo que me parece importante, porque estamos hablando de muertes violentas, de violencia, del tema que tenemos las mujeres en condiciones de desigualdad histórica, que al final pues todo esto deriva precisamente de cómo crecemos, nuestra manera de ver la vida y nuestra forma de ver la vida, de ver al otro o ver a la otra, en este caso ver a las mujeres, responde al contexto en el cual cultural en el cual nosotros nos vamos desarrollando, nosotras nos vamos desarrollando. Particularmente decía Paulina, decía Alejandra, y que eso creo que es algo muy preocupante, cerrar un año con cifras tan altas, o sea, habiendo tantas políticas públicas, habiendo ya tantas acciones, habiendo, tanto legislado, estamos hablando de protocolos internacionales, de acuerdos internacionales, de que se despliegan muchísimas acciones a través de la radio. Bueno, ¿qué está ocurriendo entonces? ¿Qué pasa con las personas? O sea, ¿en qué está fallando el sistema? Y yo sí creo, desde lo que nosotras hemos analizado en la Red de Ciencia, Tecnología y Género, yo voy a citar a mi querida Ana Celia Chapa Romero, que ella es psicóloga, es integrante de la red y además es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que existe como un proceso también como de desinformación, que es precisamente justo lo que nosotros estamos atendiendo aquí, y la manera en que educamos. ¿Cómo educamos y cómo se establecen estas relaciones? ¿Desde dónde o cuándo empiezan a pensar los hombres que las mujeres les pertenecen, que las mujeres les tienen que servir, que los cuerpos de las mujeres son objetos? ¿Cuándo los cosifican? Cuando desde niños, desde niñas, ¿sí? Más desde niños,
les enseñan que las mujeres les tienen que servir, les enseñan que las mujeres, o sea, donde vienen los famosos roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces, el niño va creciendo, se va haciendo adolescente, llega a ser adulto, pensando pues que la mujer tiene que servirle, tiene que responder a sus necesidades de todo tipo, y que pues él tiene, cuando establece una relación con ella, pues ya pasa a ser parte de sus propiedades, o sea, como esto, ¿no? Y o sea, que tiene poder sobre ella. Tiene poder además. sobre ella, exacto. Y el hecho de que la mujer diga no, implica como que algo se le está saliendo de control, que es de su posesión. Pero es tan fundamental que en estos estudios nosotras hemos visto que es importante también educar de una manera distinta. O sea, educar con base al respeto de los derechos humanos, si ya no, porque a veces nosotras somos feministas, me asumo como feminista, pero a veces pareciera que el feminismo incomoda. Bueno, lo voy a decir con base a los derechos humanos, ¿no? Porque todas las personas tenemos derechos y nadie es propiedad de nadie, ¿no? O sea, esta cuestión de ver la independencia, de ver que una mujer también tiene que tener este espacio para poder desarrollarse, poder tener esta facultad de decidir en el espacio público, romper estas formas en cómo fuimos educadas y cómo fueron educados ellos, porque a veces también le cuesta mucho a las mujeres muchísimo entender qué es lo las que está mujeres pasando. seguimos claro. reproduciendo los mismos roles, Los ¿no? mismos roles, Yo lo exacto. veo de esta manera, ¿no? En mi experiencia, poca o mucha experiencia que tengo también como directora de refugios, que vi pues tantas tentativas de feminicidios, de los acompañamientos que he dado, como bien dicen las dos, o sea, repito que ya existe la alerta, que hay una Fiscalía de la Mujer, que hay una Secretaría de Igualdad de Género, que hay institutos municipales de las mujeres, que se trabaja en prevención. Yo creo que, por supuesto que esto está buenísimo, que se siga dando presupuesto para el trabajo de prevención, para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, pero no estamos trabajando en las masculinidades. O sea, no existen, bueno, no sé, aquí en Chiapas, tal cual políticas públicas, digámosles, intensas, masivas, no existen trabajo con las masculinidades, pues. Entonces, a las mujeres ya nos cambiaron el chip, ¿me explico? A las mujeres, y sobre todo las nuevas generaciones, estas generaciones chiquitas que todavía están naciendo, que vienen naciendo o que son menores de edad, quizá ya están creciendo con otro chip, con otras ideas, incluso a lo mejor los hombres de esa generación están creciendo de otra forma, pero los hombres que ya están, ¿me explico? Que ya tienen 20, 30, 40, 50 años, que no tuvieron la oportunidad de crecer con una mentalidad diferente, con perspectiva de género, por decirlo así. Entonces, estamos nosotras con todo este empoderamiento de las mujeres que ha habido, con todos estos espacios que hemos ganado con la lucha feminista, que fueron espacios que nos habían robado en todos los sentidos, ¿no? Públicamente, incluso privadamente. Y ellos están sintiendo como que le estamos invadiendo. Pues, a lo mejor no lo dicen. Estamos quitando privilegios. Tal vez no lo verbalizan, no lo dicen, pero de alguna manera se sienten agredidos y no se está trabajando en esas masculinidades. Y por eso hay más violencia. Porque nosotras, con todas las políticas públicas, con todo el trabajo que se hace a favor de las mujeres, que se tiene que seguir haciendo, pero yo considero que también los gobiernos tienen que empezar, sin quitarle el presupuesto de las mujeres, con un presupuesto aparte, empezar a trabajar con las masculinidades. Bueno, Pau, pero es que desde educación la transversalización Por de la supuesto. perspectiva Pero de no género. pero no se trabaja Por eso, en masculinidades. No, pero es que esa es la transversalización Nuevas- de la perspectiva. enseñar nuevas formas de enseñar nuevas relacionarnos. formas de relacionarse. Pero no se hace. No Por se eso, hace, pero claro. sí está. O sea, a lo que me refiero la cuestión es que no se ha las aplicado. capacitaciones, hay Sí. miles de capacitaciones existen para las mujeres. A ver, dígame, yo he visto, por supuesto, porque incluso conozco 2, 3 personas que dan, especialistas que dan capacitaciones en temas de masculinidades. 2, 3, no existen 100 como el tema de las mujeres. O sea, 2, 3 que yo conozco, Alfredo Rasgado, el esposo de Liliana Velato, que también son especialistas Carlos en ese Miranda. tema, y del otro, no, son 3 que conozco. Pero yo no veo, o sea, sí, y sí se dan algunas, yo, por supuesto, yo incluso cuando fui regidora, con los policías, con todo el funcionariado, se dio masculinidades, pero yo no estoy viendo así como que en todos lados, en el funcionariado, en las escuelas, no sé qué, haya capacitaciones masivas de masculinidades. Y bien dicen ustedes, es transversal.
y debe de ser por todos lados y con esos temas, pero no se hace. No, es que mira, por ejemplo, yo creo que la perspectiva de género, al hablar de transversalizar perspectiva de género, se está hablando precisamente de construir nuevas relaciones. O sea, cómo nos estamos relacionando de manera distinta. Reconociendo. Yo siento que sí, efectivamente, para los que ya estamos en determinada generación, sí hay talleres de masculinidades, ok, perfecto. Pero para los que vienen, por ejemplo, el modelo de la nueva escuela mexicana, marca, y no es desde la nueva escuela mexicana, hermana, desde el modelo anterior. Los hombres que ya están naciendo, ya están creciendo y viendo otra cosa. Pero no todos. Esperemos. Es que ¿Me explico? O sea, a lo que me refiero es que para este es un buen, no, 2025. pero hay patrones culturales sí, y hay lugares patrones culturales, pero no. ya están creciendo, ya nos están viendo en este espacio. No es que nacieron y empezaron a ver que empezamos a quitar espacios, como ellos les llaman, no. Ya están creciendo con esto. Obvio, se tiene que seguir educando, se tiene que seguir haciendo cosas, pero ya están creciendo en un espacio diferente a los que crecieron, los que tienen 30, 40, 50 años. Pero aún así Esa es la hay diferencia. feminicidas jóvenes. Y Sí. habría que sacar la estadística, ¿no? Habría que sacar una estadística, eso sería muy interesante. Por edades, Habría que por sacar una grupos estadística etarios. por edades. De que estos feminicidas, de qué edad son, de qué... Bueno, ahí nos encontramos ante algo que me parece una barrera sobre lo que ustedes están comentando, que me parece muy importante lo que dijiste, Pau, pero ahí hay una gran barrera que se llama impunidad. Exacto. Cuando hicimos un estudio, tengo una investigación de 3 años analizando las cifras justamente de feminicidios, muertes violentas en Chiapas, y sí podemos incluso tener acceso a ese tipo de información ahora gracias al trabajo de investigadoras, de luchadoras sociales, que estamos no solo pidiendo que se tipifique, haciendo acciones, vigilando, sino además documentando todos los asesinatos de las mujeres, por ejemplo, en Chiapas. Sin embargo, de esa cifra, ¿cuántas personas se encuentran condenadas? Ya digamos, no por feminicidio, Digo, ese es otro por tema. homicidio, pero casi ninguna. Sí. El nivel de impunidad en México, en el mundo, nos impide hacer esas evaluaciones, saber realmente quién es el agresor, en qué edad entra, cuál es el contexto económico, cuál es el contexto social, de vida, para encontrar realmente otras razones que no Claro. solamente tengan que ver Tienes con toda las la que razón. conocemos, porque justamente la pregunta que lanzo al aire y que estamos lanzando nosotras es, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen ocurriendo los feminicidios? ¿Qué podemos hacer desde todas las aristas que estamos analizando para poder frenar esta ola de violencia que asesina a mujeres y niñas? No solo en nuestro estado, sino en nuestro país. ¿Qué pudiéramos hacer? Porque se ve por un lado esta lucha de grandes organizaciones, de grandes mujeres feministas, o que se asuman o no, que estamos impulsando el tema. Se ven gobiernos que están trabajando en el presupuesto. Hay una nueva Secretaría de la Mujer, existen las fiscalías especializadas, etcétera, lo que ya sabemos. Y existe mucha investigación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué continúan las cifras alarmantes que cada vez pareciera que subieran más? El tema de la alerta de género, que es otro tema jurídico que nace de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 22 nos establece esas acciones de emergencia que parecieran una burbuja que nos va a proteger y que nos va a evitar que sigan continuando. Y no lo tenemos. Esto es del No, porque 97 y aparte podemos ver hacia atrás acciones y de las emergencia. cifras son para arriba. Y podemos decir, es culpa de este gobierno, es culpa de este otro. Realmente deberíamos de establecer una buena estrategia desde todas estas aristas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué continúa? ¿Por qué cada vez es peor, con más saña, con más odio? Tiene otros elementos como la delincuencia organizada, como las desapariciones, como todo lo que ahora conocemos como tortura incluso para las niñas. ¿Qué está pasando y qué Y podemos ahora hacer? otra cosa muy importante, a ver, ojo, este tema de los feminicidios, no solamente, no crean que es única y exclusivamente para las mujeres de bajos recursos, de allá del campo, de la zona indígena, de la zona rural. El tema de los feminicidios le pasa a mujeres, no importa Es el correcto. estatus económico, social, educativo, o sea, le pasa a mujeres de bajos recursos, pero también le pasa a mujeres de mayor recurso económico. O sea, esto no tiene discriminación, ahora sí que le pasa a cualquier mujer que desafortunadamente ha vivido esto. Bueno, yo creo que Alejandra mencionó una palabra clave que es impunidad. Yo sí creo en educación, creo que la educación transforma la sociedad
el conocimiento hace que tú vayas cambiando, que generes un ejercicio crítico, que llegue la conciencia, pero mientras la conciencia no está instalada en la sociedad, que mientras no hay una construcción precisamente para caminar, como se llama ahora la construcción hacia la paz, tiene que entrar precisamente la sanción. Las reglas. Exacto, tiene que entrar el Estado y tiene que haber castigos, ¿sí? Que generen precedentes para que se sepa que nadie puede cometer ningún delito de esa naturaleza. Entonces, yo sí creo que es multifactorial. Híjole. O sea, yo sí hablo de muchas cosas y de muchos factores. Creo que estamos inmersos. Yo sé que se hablan de patrones culturales, de rezagos educativos, de diferentes miradas, pero yo sí creo que el Estado juega un papel trascendental en muchas de las acciones. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, y la Alejandra no me va a dejar mentir. Chiapas tiene de los mayores, ¿cómo se dice? Penalmente. Las sanciones más duras o las penas más altas. Las penas ¿no? más altas. Chiapas tiene las sanciones más duras de que alguien cometa un feminicidio. Y para empezar, yo no he visto, bueno, no sé, la verdad es que de los casos que conozco, yo no he visto que den la sanción máxima a un feminicidio. Así quizá una o dos, pero de ahí, la verdad es que tampoco, ¿de qué caso tiene de que diga 200 años? 200 años. Si da 10 años. Claro, por eso hablábamos mucho de los operadores además, de justicia que conozcan la perspectiva de género. Organizaciones de madres, como Red de Familia Víctimas de Feminicidios, como Madres en Resistencia, etcétera, que están pidiendo justicia, porque además muchos de estos casos fueron antes de que se diera este protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres. Muchos de esos casos no están sentenciados como feminicidios y las propias madres se convierten en abogadas, que yo puedo mencionar a varias, varias madres que conocemos nosotras, o a nivel nacional, como doña esta señora Buendía, ¿cómo se llama? Del caso de Mariana Buendía y su madre, que se convirtieron en un caso de Irinea Buendía, que son casos precedentes a nivel nacional. Y aquí en Chiapas tenemos, bueno, por ejemplo, una Yamili Trejo y así otras mujeres que ellas han tenido que hacer sus propias investigaciones, pues, involucrarse al 100% para que puedan tener justicias y descansar de alguna forma y tener tranquilidad por el asesinato, por el feminicidio. Sería entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque además tiene que estar al pendiente. Así es. Aunque ya los hayan sentenciado, tienen que estar al pendiente de que si no lo sacaron, que si no pasó la verdad, esto, yo no sé si se alcanza tranquilidad en algún momento después de vivir un evento tan traumático, ni mucho menos. Yo creo que al final siempre vas a vivir con ese sentimiento, ¿no? De tristeza, digo, para cualquier ser amado que pierdes, ¿no? De esa manera, además, tan violenta y tan injusta, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucho que reflexionar respecto al tema, ¿no? A mí me gustaría, hoy veo este nuevo gobierno que, pues, es muy esperanzador y veo todo el trabajo que están haciendo por la seguridad en Chiapas y los Pacales y todo lo que hemos visto en estos días desde que tomó protesta el gobernador Eduardo Ramírez. A mí me gustaría escucharlo a él y decir cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres y castigos severos, hacer cambios de reformas, de códigos como se están haciendo para otras cosas, para este tema de las mujeres que de verdad es triste lo que las mujeres están viviendo en Chiapas, porque la violencia en los hogares, la violencia que viven en centros de trabajo, la violencia que hay en todas partes, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en la calle, público, el acoso, el abuso sexual, las violaciones, los feminicidios. Entonces, creo que es importante que también el gobernador le pida a los presidentes y las presidentas municipales y a todas las autoridades que hagan su trabajo que corresponde, porque esto es un tema transversal, y si todas y todos hacen su chamba, esos funcionarios, funcionarias, no solamente la Secretaría de la Mujer o la Fiscalía de la Mujer, sino todas las autoridades, que es un tema transversal, si hacen su chamba como debe de ser y le ponen los presupuestos que debe de tener, quizá pueda haber una diferencia, ¿no? A diferencia del año pasado, que terminamos el año con 40 mujeres, cuando habían pasado otros años que no habían habido tantos temas de feminicidios. Entonces, hoy ya contamos este primer año, desafortunadamente, con un feminicidio, con una chica de Mintontic, y que bueno, o sea, no esperemos hacer una cifra, pues puede ser tu hermana, puede ser tu vecina,
puede ser tu tía, puede ser tu mamá, no lo veamos como un tema lejano, Ujú. porque luego eso lo vemos como, bueno, lo vemos en la noticia, que mataron a fulanita, que la encontraron en la calle, que la encontraron en el tinaco, que en el campo, que desnuda, etcétera. Veámoslo como algo que nos puede suceder a nosotras o a la que conocemos o a algún familiar. Entonces, no seamos indiferentes. Exacto, y concluir con ese mensaje que incluso está manejado por nuestro gobernador actual y la política que trae de construcción de paz, que es tarea de todos, de todas y de todes. Yo creo que si no ponemos un momento de reflexión, de poder pensar no solamente desde nuestra propia construcción cultural, porque a lo mejor decimos, no, es que las mujeres exageran, no, es que eso puede pasar en otro lugar, es que eso está ajeno a mi realidad, que generalmente eso comentan algunas de las víctimas, ¿no? Yo nunca pensé que esto me iba a pasar y pum, ¿no? Asesinan a una hija, a una hermana, en fin. Entonces no esperemos a que, como dice Paulina, la realidad nos toque, sino podamos ser empáticos, empáticas y ver que hay más allá de lo que está en nuestro hogar o en nuestro contexto. Hay muchas mujeres allá afuera, vemos muchas mujeres que estamos sin saber qué es el feminicidio, a dónde puedo denunciar, qué es lo que puedo hacer. Es normal que se me controle de esta manera, cómo se llama la violencia, existe o no. Acérquense, hay módulos de atención inmediata en los ayuntamientos. Hay fiscalías, tanto de la mujer como de feminicidios, como incluso muchas otras de distrito, metropolitanas. Hay muchísima información al respecto y si no, busquen información en internet. Seguramente van a encontrar con una simple palabra cómo prevenir violencia, estoy sufriendo violencia. Como cuando preguntamos, ¿y qué hago si mi teléfono se descompuso? Lo mismo, ¿qué hago si estoy viviendo una violencia en mi casa? Y seguramente vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Sí, yo creo que me sumo, sobre todo cuando el actual gobernador señaló que ya iban a ser servidores y servidoras del pueblo, ¿no? Y creo que esta cuestión de cambiar, ¿no? Ya no decir funcionarios, funcionarias, sino que ahora servidores y servidoras del pueblo, creo que el servir tiene un significado muy profundo, pero el que sirve también debe de tener elementos en términos éticos al momento de conducirse y tiene una responsabilidad de formarse para poder servir adecuadamente. Claro. Y no solamente servir a hombres, sino servir a mujeres, servir también a las adolescentes, servir a las niñas, a los niños. Creo que todas las servidoras y los servidores públicos que están ahora, que son servidores del pueblo, como bien lo dijo el gobernador electo, pues bueno, tienen la obligación y la responsabilidad de informarse y sumar, porque creo que esto es importante, Paulina, lo que acaban de decir. Desde donde estén, tienen que evitar y erradicar la violencia, cualquier tipo de violencia. Y que también existan las sanciones para aquellos servidores del pueblo o servidoras del pueblo que no hacen lo que les corresponde. Pues bueno, ojalá que les haya sido de útil esta información. Este fue el Universo Violeta, estuvimos hablando de los feminicidios y nos vemos en el siguiente episodio aquí por el 7 de Chiapas. Nos vemos.